Pero si hubieran dicho a mi tía que ese Swam, que como tal Swam hijo estaba perfectamente calificado para entrar en los salones de toda la burguesía, de los notarios y procuradores más estimados, ese Swam hacía una vida enteramente distinta, como a escondidas, y que al salir de nuestra casa en París, después de decirnos que iba a acostarse, volvía sobre sus pasos apenas doblaba la esquina, para dirigirse a una reunión de tal calidad que nunca fuera dado contemplar a los ojos de ningún agente de cambio, ni de socio de agente. Mi tía hubiera tenido una sorpresa tan grande como pudiera serlo la de una dama más leída al pensar que era amiga personal de Aristeo, y que Aristeo, después de hablar con ella, iba a hundirse en el hondo de los reinos de Tetis, en un imperio oculto a los ojos de los mortales, y en donde, según Virgilio, la reciben a brazos abiertos. O, para servirnos de una imagen que era más probable que acudiera a la mente de mi tía, porque la había visto pintada en los platitos para dulces de Combray, que había tenido a cenar a Alí Baba, ese Alí Baba, que cuando se sepa solo, entrará en una caverna resplandeciente de tesoros nunca imaginados. Un día en que estando en París vino de visita después de cenar, excusándose porque iba de frac, Francisca nos comunicó, cuando Swam se hubo marchado, que según le había dicho su cochero, había cenado en casa de una princesa. Mi tía contestó, encogiéndose de hombros y sin alzar los ojos de su labor, sí, en casa de una princesa de cierta clase de mujeres habrá sido. Así que mi tía lo trataba de un modo altanero. Como creía que nuestras invitaciones debían ser para él motivo de halago, le parecía muy natural que nunca fuera a vernos cuando era verano, sin llevar en la mano un cestito de albaricoques o frambuesas de su jardín, y que de cada viaje que hacía a Italia me trajera fotografías de obras de arte célebres. No teníamos escrúpulo en mandarlo llamar en cuanto se necesitaba una receta de salsa gribille o de ensalada de piña, para comidas de etiqueta a las cuales no se lo invitaba, por considerar que no tenía prestigio suficiente para presentarle a personas de fuera que iban a casa por primera vez. Si la conversación recaía sobre los príncipes de la casa de Francia, mi tía hablaba de ellos diciendo: «Personas que ni usted ni yo conoceremos nunca, ni falta que nos hace, ¿verdad?». Y se dirigía a Swam, que quizá tenía en el bolsillo una carta de Twickenham, y le mandaba correr al piano y volver la hoja a las noches en que cantaba la hermana de mi abuela, mostrando, para manejar a este Swam, tan solicitado en otras partes, la ingenua dureza de un niño que juega con un cacharro de museo sin más precauciones que con un juguete barato. Sin duda, el Swam, que hacia la misma época trataron tantos clubmen, no tenía nada que ver con el que creaba mi tía, con aquel oscuro e incierto personaje que a la noche, en el jardincillo de Combray, y cuando habían sonado los dos vacilantes tintineos de la campanilla, se destacaba sobre un fondo de tinieblas, identificable solamente por su voz, y al que mi tía rellenaba y vivificaba con todo lo que sabía de la familia Swam. Pero ni siquiera desde el punto de vista de las cosas más insignificantes de la vida somos los hombres un todo materialmente constituido, idéntico para todos, y del que cualquiera puede enterarse como de un pliego de condiciones o de un testamento. No, nuestra personalidad social es una creación del pensamiento de los demás. Y hasta ese acto tan sencillo que llamamos ver a una persona conocida es en parte un acto intelectual. Llenamos la apariencia física del ser que está ante nosotros con todas las nociones que respecto al tenemos, y el aspecto total que de una persona nos formamos está integrado en su mayor parte por dichas nociones. Y ellas acaban por inflar tan cabalmente las mejillas,
por seguir con tan perfecta adherencia la línea de la nariz y por matizar tan delicadamente la sonoridad de la voz, como si ésta no fuera más que una transparente envoltura, que cada vez que vemos ese rostro y oímos esa voz, lo que se mira y lo que se oye son aquellas naciones. Indudablemente, en el SWAM que mis padres habían formado, omitieron por ignorancia una multitud de particularidades de su vida mundana, que eran justamente la causa de que otras personas, al mirarle, vieran como todas las elegancias triunfaban en su rostro y se detenían en su nariz pellizcada, como en su frontera natural, pero en cambio pudieron acumular en aquella cara despojada de su prestigio, vacante y espaciosa, y en el hondo de aquellos ojos, preciados menos de lo justo, el vago y suave sedimento, medio recuerdo y medio olvido, que dejaron las horas de ocio pasadas en su compañía, después de cada comida semanal alrededor de la mesita de juego, o en el jardín, durante nuestra vida de amistosa vecindad campesina. Con esto, y con algunos recuerdos relativos a sus padres, estaba también rellena la envoltura corporal de nuestro amigo, que aquel SWAM llegó a convertirse en un ser completo y vivo, que yo siento la impresión de separarme de una persona para ir hacia otra enteramente distinta, cuando en mi memoria paso del SWAM que más tarde conocí con exactitud a ese primer SWAM en el que me encuentro con los errores amables de mi juventud y que además se parece menos al otro. SWAM de después que a las personas que yo conocía en la misma época, como si pasara con nuestra vida lo que con un museo, en donde todos los retratos de un mismo tiempo tienen un aire familiar y una misma tonalidad, a ese primer SWAM, imagen del ocio, perfumado por el olor del viejo castaño, de los cestillos de frambuesas y de una brizna de estragón. Y sin embargo, un día que mi abuela tuvo que ir a pedir un favor a una señora que había conocido en el Sagrado Corazón y con la que no había seguido tratándose, a pesar de una recíproca simpatía por aquella idea nuestra de las castas, la marquesa de Villeparisis, de la célebre familia de los Bouillon, esta señora le dijo: «Creo que conoce usted mucho a un gran amigo de mis sobrinos, los de Looms, el señor SWAM». Mi abuela volvió de su visita entusiasmada por la casa, que daba a un jardín y a donde la marquesa le había aconsejado que se fuera a vivir, y entusiasmada también por un chalequero y su hija, que tenían en el patio una tiendecita donde entró mi abuela a que le dieran una puntada en la falda que se le había roto en la escalera. A mi abuela le habían parecido gentes perfectas, y declaraba que la muchacha era una perla y el chalequero el hombre mejor y más distinguido que vio en su vida, porque para ella la distinción era cosa absolutamente independiente del rango social. Se extasiaba al pensar en una respuesta del chalequero y decía a mamá: «Sévigné no lo hubiera dicho mejor». Y en cambio contaba de un sobrino de la señora de Villeparisis que había encontrado en su casa: «Si vieras qué ordinario es, hija mía». Lo que dijo de SWAM tuvo por resultado no el realzar a éste, en la opinión de mi tía, sino de rebajar a la señora de Villeparisis. Parecía que la consideración que, fiados en mi abuela, teníamos a la señora de Villeparisis, le impusiera el deber de no hacer nada indigno de esa estima, y que había faltado a ella al enterarse de que SWAM existía y permitir a parientes suyos que le trataran. ¿Con qué conoce a SWAM? Una persona que se dice pariente del mariscal de MacMahon. Esta opinión de mis padres respecto a las amistades de SWAM pareció confirmarse por su matrimonio con una mujer de mala sociedad, una cocote casi. SWAM no intentó nunca presentárnosla, y siguió viniendo a casa solo, cada vez más de tarde en tarde,
y por esta mujer se figuraban mis padres que podían juzgar del medio social desconocido de ellos, en que andaba Swann y de dónde se imaginaban que la fue a encontrar. Pero una vez mi abuelo leyó en un periódico que el señor Swann era uno de los más fieles concurrentes a los almuerzos que daba los domingos el duque de X, cuyo padre y cuyo tío figuraron entre los primeros estadistas del reinado de Luis Felipe. Mi abuelo sentía gran curiosidad por todas las menudas circunstancias que le ayudaban a penetrar con el pensamiento en la vida privada de hombres como Molé, el duque de Pasquier, el duque de Broglie. Se alegró mucho al saber que Swann se trataba con personas que los habían conocido. Mi tía, por el contrario, interpretó esta noticia desfavorablemente para Swann. La persona que buscaba sus amigos fuera de la casta que nació, fuera de su clase social, sufría a sus ojos un descenso social. Le parecía a mi tía que así se renunciaba de golpe a aquellas buenas amistades con personas bien acomodadas, que las familias previsoras cultivan y guardan dignamente para sus hijos. Mi tía había dejado de visitarse con el hijo de un notario amigo nuestro, porque se casó con una alteza, descendiendo así para ella del rango respetable de hijo de notario al de uno de esos aventureros, ayuda de cámara o mozos de cuadra un día, de los que se cuenta que gozaron caprichos de reina. Censuró el propósito que formara mi abuelo de preguntar a Swann la primera noche que viniera a cenar a casa cosas relativas a aquellos amigos que le descubríamos. Además, las dos hermanas de mi abuela, solteronas, que tenían el mismo natural noble que ella, pero no su agudeza, declararon que no comprendían qué placer podía sacar su cuñado de hablar de semejantes simplezas. Eran ambas personas de elevadas miras e incapaces, precisamente por eso, de interesarse por lo que se llama un chisme, aunque tuviese un interés histórico, ni en general, por nada que no se refiriera directamente a un objeto estético o virtuoso. Tal era el desinterés de su pensamiento respecto a aquellas cosas que de lejos o de cerca pudieran referirse a la vida de la sociedad, que su sentido auditivo, acabando por comprender su inutilidad momentánea en cuanto en la mesa tomaba la conversación un tono frívolo o sencillamente prosaico, sin que las dos viejas señoritas pudieran encaminarla hacia los temas para ellas gratos, dejaba descansar sus órganos receptores, haciéndoles padecer un verdadero comienzo de atrofia. Si mi abuelo necesitaba entonces llamar la atención de alguna de las dos hermanas, tenía que echar mano de esos avisos a que recurren los alienistas para con algunos maníacos de la distracción, a saber, varios golpes repetidos en un vaso con la hoja de un cuchillo, coincidiendo con una brusca interpelación de la voz y la mirada, medios violentos que esos psiquiatras transportan a menudo al trato corriente con personas sanas, ya sea por costumbre profesional, ya porque consideran a todo el mundo un poco loco. Más se interesaron cuando la víspera del día en que Swann estaba invitado y Swann les había enviado aquel día una caja de botellas de vino de Asti, mi tía, en la mano un número de El Fígaro, en el que se leía junto al título de un cuadro que estaba en una exposición de Corot, de la colección del señor Carlos Swann, nos dijo: ¿habéis visto que Swann goza los honores de El Fígaro? Yo siempre os he dicho que tenía muy buen gusto. Contestó mi abuela: naturalmente tenías que ser tú. En cuanto se trata de sustentar una opinión contraria a la nuestra, respondió mi tía, porque sabía que mi abuela no compartía su opinión nunca, y como no estaba muy segura de que era a ella y no a mi abuela, a quien dábamos siempre la razón, quería arrancarnos una condena en bloque de las opiniones de mi abuela, tratando, para ir contra ellas, de solidarizarnos por fuerza con las suyas.
Pero nosotros nos quedábamos callados. Como las hermanas de mi abuela manifestaran su intención de decir algo a Swann respecto a lo del Fígaro, mi tía las disuadió. Cada vez que veía a los demás ganar una ventaja, por pequeña que fuera, que no le tocaba a ella, se convencía de que no era tal ventaja, sino un inconveniente, y para no tener que envidiar a los otros, los compadecía. Creo que no le dará ningún gusto. A mí, por mi parte, me sería muy desagradable ver mi nombre impreso así, al natural en el periódico. No me halagaría nada que vinieran a hablar de eso. No tuvo que empeñarse en persuadir a las hermanas de mi abuela, porque éstas, por horror a la vulgaridad, llevaban tan allá el arte de disimular, bajo ingeniosas perífrasis, una alusión personal, que muchas veces pasaba inadvertida aún de la misma persona a quien iba dirigida. En cuanto a mi madre, su único pensamiento era lograr de mi padre que consintieran hablar a Swann, no ya de su mujer, sino de su hija que Swann adoraba y que era, según decían, la causa de que hubiera acabado por casarse. Podías decirle unas palabras nada más, preguntarle cómo está la niña, pero mi padre se enfadaba. No, eso es disparatado. Sería ridículo. Pero yo fui la única persona de casa para quien la visita de Swann llegó a ser objeto de una penosa preocupación. Y es que las noches en que había algún extraño, aunque solo fuera el señor Swann, mamá no subía a mi cuarto. Yo no me sentaba a cenar a la mesa. Acababa mi cena, me iba un rato al jardín y luego me despedía y subía a acostarme. Cenaba aparte, antes que los demás, e iba luego a sentarme a la mesa hasta las 8, hora en que con arreglo a lo preceptuado tenía que subir a acostarme. Ese beso precioso y frágil que de costumbre mamá me confiaba, cuando yo estaba ya en la cama, había que transportarlo entonces desde el comedor a mi alcoba y guardarle todo el rato que tardaba en desnudarme, sin que se quebrara su dulzor, sin que su virtud volátil se difundiera y se evaporara. Y justamente aquellas noches en que yo deseaba recibirle con mayor precaución, no me cabía más remedio que cogerle, arrancarle, brusca y públicamente, sin tener siquiera el tiempo y la libertad de ánimo necesarios para poner en aquello que hacía esa tensión de los maníacos que se afanan por no pensar en otra cosa cuando están cerrando una puerta, con objeto de que cuando retorne la enfermiza incertidumbre puedan oponerle victoriosamente el recuerdo del momento en que cerraron. Estábamos todos en el jardín cuando sonaron los 2 vacilantes campanillazos. Sabíamos que era Swann. Sin embargo, todos nos miramos con aire de interrogación y se mandó a mi abuela a la descubierta. No se os olvide darle las gracias de un modo inteligible por el vino. Es delicioso. Y la caja muy grande. Recomendó mi abuelo a sus 2 cuñadas. No empecéis a cuchichear, dijo mi tía. Qué agradable es entrar en una casa donde todo el mundo está hablando bajito. Ah, aquí está el señor Swann. Vamos a preguntarle si le parece que mañana hará buen tiempo, dijo mi padre. Mi madre estaba pensando que una sola palabra suya podía borrar todo el daño que en casa habíamos podido hacer a Swann desde que se casó, y se las compuso para llevarle un poco aparte. Pero yo fui detrás. No podía decidirme a separarme ni un paso de ella, al pensar que dentro de un momento tendría que dejarla en el comedor y subir a mi alcoba, sin tener el consuelo de que subiera a darme un beso como los demás días. Vamos a ver, señor Swann, cuénteme usted cosas de su hija. De seguro que ella tiene afición a las cosas bonitas como su padre. Pero vengan ustedes a sentarse aquí en la galería con nosotros, dijo mi abuelo acercándose. Mi madre tuvo que interrumpirse,
pero hasta de aquel obstáculo sacó un pensamiento delicado más, como los buenos poetas a quienes la tiranía de la rima obliga a encontrar sus máximas bellezas. Ya hablaremos de ello cuando estemos los dos solos, dijo Swann a media voz. Solo una madre la puede entender a usted. De seguro que la mamá de su niña opina como yo. Nos sentamos todos alrededor de la mesa de hierro. Yo quería pensar en las horas de angustia que aquella noche pasaría yo solo en mi cuarto, sin poder dormirme. Hacía por convencerme de que no tenían tanta importancia, puesto que al día siguiente ya las habría olvidado. Trataba de agarrarme a ideas de porvenir, esas ideas que hubieran debido llevarme como por un puente, hasta más allá del abismo cercano que me aterrorizaba. Pero mi espíritu, en tensión por la preocupación y convexo, como la mirada con que yo flechaba a mi madre, no se dejaba penetrar por ninguna impresión extraña. Los pensamientos entraban en él, sí, pero a condición de dejarse fuera cualquier elemento de belleza o sencillamente de diversión que hubiera podido emocionarme o distraerme. Lo mismo que un enfermo, gracias a un anestésico, asiste con entera lucidez a la operación que le están haciendo, pero sin sentir nada. Yo me recitaba versos que me gustaban, o me complacía en fijarme en los esfuerzos que hacía mi abuelo para hablar a Swann del duque de Audifred Pasquier, sin que éstos me inspiraran ningún regocijo, ni aquellos, ninguna emoción. Los esfuerzos fueron infructuosos. Apenas hubo mi abuelo hecho a Swann una pregunta relativa a aquel orador, cuando una de las hermanas de mi abuela, en cuyos oídos resonara la pregunta como una pausa profunda, pero intempestiva, y que sería cortés romper, dijo, dirigiéndose a la otra: «¿Sabes, Celina? He conocido a una maestra joven de Suecia, que me ha contado detalles interesantísimos sobre las cooperativas en los países escandinavos. Habrá que invitarla una noche». «Ya lo creo», contestó su hermana Flora, «pero yo tampoco he perdido el tiempo. Me he encontrado en casa del señor Vintuel con un sabio muy viejo que conoce mucho a Mauband, el cual le ha explicado muy detalladamente lo que hace para preparar sus papeles. Es interesantísimo. Es vecino del señor Vintuel. Yo no lo sabía. Un hombre muy amable». «No es solo el señor Vintuel el que tiene vecinos amables», exclamó mi tía Celina con voz que era fuerte, a causa de la timidez, y ficticia, a causa de la premeditación, lanzando a Swann lo que ella llamaba una mirada significativa. Al mismo tiempo, mi tía Flora, que comprendió que la frase era el modo de dar las gracias por el vino de Asti, miró también a Swann con un tanto de congratulación y otro tanto de ironía, ya fuera para subrayar el rasgo de ingenio de su hermana, ya porque envidiara a Swann el haberlo inspirado, ya porque no pudiera por menos de burlarse de él porque le creía puesto en un brete. «Me parece que podremos lograr que venga a cenar una noche», siguió Flora, «cuando se le da cuerda acerca de Mauband o de la materna. Se está hablando horas y horas». «Debe ser delicioso», dijo mi abuelo suspirando, «porque la naturaleza se había olvidado de poner en su alma la posibilidad de interesarse apasionadamente por las cooperativas suecas o la preparación de los papeles de Mauband, tan completamente como se olvidó de proporcionar a las hermanas de mi abuela ese granito de sal que tiene que poner uno mismo para encontrarle sabor a un relato acerca de la vida íntima de Molé o del conde de París». «Pues mire usted», dijo Swann a mi abuelo, «lo que le voy a decir tiene más relación de lo que parece con lo que me preguntaba usted, porque en algunos respectos las cosas no han cambiado mucho. Estaba yo esta mañana releyendo en Saint-Simon una cosa que le hubiera a usted divertido. Es el tomo que trata de cuando fue de embajador a España. No es uno de los mejores.
No es casi más que un diario, pero por lo menos es un diario maravillosamente escrito, lo cual empieza ya a diferenciarle de esos cargantes diarios que nos creemos en la obligación de leer hora por la mañana y por la noche. No soy yo de esa opinión. Hay días en que la lectura de los diarios me parece muy agradable, interrumpió mi tía Flora para hacer ver que había leído El Fígaro, la frase relativa al Corot de Swann. Sí, cuando hablan de cosas o de personas que nos interesan, realzó mi tía Celina. No digo que no, replicó Swann un poco sorprendido. Lo que a mí me parece mal en los periódicos es que soliciten todos los días nuestra atención para cosas insignificantes, mientras que los libros que contienen cosas esenciales no los leemos más que 3 o 4 veces en toda nuestra vida. En el momento en que rompemos febrilmente todas las mañanas la faja del periódico, las cosas debían cambiarse y aparecer en el periódico yo no sé qué, los pensamientos de Pascal, por ejemplo. Y destacó esta palabra con un tono de énfasis irónico para no parecer pedante. Y en cambio, en esos tomos de cantos dorados, que no abrimos más que cada 10 años, es donde debiéramos leer que la reina de Grecia ha salido para Cannes, o que la duquesa de León ha dado un baile de trajes, añadió Swann, dando muestra de ese desdén por las cosas mundanas que afectan a algunos hombres de mundo, pero lamentando haberse inclinado a hablar de cosas serias. Aunque las tratara ligeramente, dijo con ironía: hermosa conversación tenemos. No sé por qué abordamos estas cimas. Y volviéndose hacia mi abuelo, pues cuenta Saint-Simon que Molière tuvo un día el valor de tender la mano a sus hijos. Ya sabe usted que de ese Molière es de quien dice: nunca vi en esa botella ordinaria más que mal humor, grosería y estupideces. Ordinarias o no, ya sé yo de botellas que tienen otra cosa, dijo vivamente Flora, que tenía interés en dar las gracias ella también a Swann, porque el regalo era para las dos. Celina se echó a reír. Swann, desconcertado, prosiguió: yo no sé si fue por pasarse de tonto o por pasarse de listo. Escribe Saint-Simon que quiso dar la mano a mis hijos. Lo noté lo bastante a tiempo para impedírselo. Mi abuelo ya se estaba extasiando ante la locución, pero la señorita Celina, en cuya persona el nombre de Saint-Simon, un literato, había impedido la anestesia total de las facultades auditivas, se indignó. ¿Cómo? ¿Y admira usted eso? Pues sí que tiene gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es que un hombre no vale lo mismo que otro? ¿Qué más da que sea duque o cochero si es listo y bueno? Buena manera tenía de educar a sus hijos su Saint-Simon de usted, si no los enseñaba a dar la mano a todas las personas honradas. Es sencillamente odioso. Y se atreve usted a citar eso. Y mi abuelo, afligido y comprendiendo ante esta obstrucción la imposibilidad de intentar que Swann le contara aquellas anécdotas que tanto le hubieran divertido, decía en voz baja: mamá, recuérdame ese verso que me enseñaste y que me consuela tanto en estos momentos. Ah, sí. Señor, cuántas virtudes nos has hecho tú, odiosas. Qué bien está eso. Yo no quitaba la vista de encima a mi madre. Sabía bien que cuando estuviéramos a la mesa no me dejarían quedarme mientras durara toda la comida, y que para no contrariar a mi padre, mamá no me permitiría que le diera más de un beso delante de la gente, como si fuera en mi cuarto. Así que ya me estaba yo prometiendo para cuando, estando todos en el comedor, empezaran a cenar ellos y sintiera yo que se acercaba la hora, sacar por anticipado de aquel beso, que habría de ser tan corto y fugitivo, todo lo que yo únicamente podía sacar de él. Escoger con la mirada el sitio de la mejilla que iba a besar, preparar el pensamiento para poder consagrar gracias a ese comienzo mental del beso
el minuto entero que me considera mi madre al sentir su cara en mis labios. Como un pintor que no puede lograr largas sesiones de modelo, prepara su paleta y hace por anticipado de memoria, con arreglo a sus apuntes, todo aquello para lo cual puede en rigor prescindir del modelo. Pero he aquí que antes de que llamaran a cenar, mi abuelo tuvo la ferocidad inconsciente de decir: «Parece que el niño está cansado. Debería subir a acostarse, porque además esta noche cenaremos tarde». Y mi padre, que no guardaba con la misma escrupulosidad que mi abuela y mi madre el respeto a la fe jurada, dijo: «Sí, anda, ve a acostarte». Fui a besar a mamá, y en aquel momento sonó la campana para la cena. «No, no, deja a tu madre. Bastante os habéis dicho adiós ya. Esas manifestaciones son ridículas. Anda, sube». Tuve que marcharme sin viático. Tuve que subir cada escalón llevándola contra mi corazón. Ir subiendo contra mi corazón, que quería volverse con mi madre, porque ésta no le había dado permiso para venirse conmigo, porque se le daba todas las noches con el beso. Aquella odiada escalera, por la que siempre subí con tan triste ánimo, echaba un olor a barniz que en cierto modo absorbió y fijó aquella determinada especie de pena que yo sentía todas las noches, contribuyendo a hacerla aún más cruel para mi sensibilidad, porque bajo esa forma olfativa mi inteligencia no podía participar de ella. Cuando estamos durmiendo y no nos damos cuenta de un dolor de muelas que nos asalta, sino bajo la forma de una muchacha que está ahogándose y que intentamos sacar del agua 200 veces seguidas, o de un verso de Molière que nos repetimos sin cesar, nos alivia mucho despertarnos, y que nuestra inteligencia pueda separar la idea de dolor de muelas de todo disfraz heroico o acompasado que adoptará. Lo contrario de este consuelo es lo que yo sentía cuando la pena de subirme a mi cuarto penetraba en mí de un modo infinitamente más rápido, casi instantáneo, insidioso y brusco a la vez, por la inhalación mucho más tóxica que la penetración moral del olor de barniz característico de la escalera. Ya en mi cuarto había que taparse todas las salidas, cerrar las maderas de la ventana, cavar mi propia tumba, levantando el embozo de la sábana y revestir el sudario de mi camisa de dormir. Pero antes de enterrarme en la camita de hierro que había puesto en mi cuarto, porque en el verano me daban mucho calor las cortinas de crepes de la cama grande, me rebelé. Quise probar una argucia de condenado. Escribí a mi madre rogándole que subiera para un asunto grave del que no podía hablarle en mi carta. Mi temor era que Francisca, la cocinera de mi tía, que era la que se encargaba de cuidarme cuando yo estaba en Combray, se negara a llevar mi cartita. Sospechaba yo que a Francisca le parecía tan imposible dar un recado a mi madre cuando había gente de fuera, como el portero de un teatro llevar una carta a un actor cuando está en escena. Tenía Francisca, para juzgar de las cosas que deben o no deben hacerse, un código imperioso, abundante, sutil e intransigente, con distinciones inasequibles y ociosas, lo cual le asemejaba a esas leyes antiguas que, junto a prescripciones feroces, como las de degollar a los niños de pecho, prohíben con exagerada delicadeza que se cueza un cabrito en la leche de su madre, o que de un determinado animal se coma el nervio del muslo. A juzgar por la repentina obstinación con que Francisca se oponía a llevar a cabo algunos encargos que le dábamos, este código parecía haber previsto complejidades sociales y refinamientos mundanos de tal naturaleza que no había nada en el medio social de Francisca, ni en su vida de criada de pueblo, que hubiera podido sugerírselos. No teníamos más remedio que reconocer en su persona un pasado francés, muy antiguo, noble y mal comprendido. Lo mismo que en esas ciudades industriales,
en la que los viejos palacios dan testimonio de que allí hubo antaño vida de corte, y donde los obreros de una fábrica de productos químicos trabajan rodeados por delicadas esculturas que representan el milagro de San Teófilo o los 4 hijos de Aimón. En aquel caso mío, el artículo del código por el cual era muy poco probable que, excepto en caso de incendio, Francisca fuera a molestar a mamá en presencia del señor Swann, por un personaje tan diminuto como yo, expresaba sencillamente el respeto debido no solo a los padres, como a los muertos, los curas y los reyes, sino al extraño a quien se ofrece hospitalidad. Respeto que visto y un libro quizá me hubiera emocionado, pero que en su boca me irritaba siempre por el tono grave y tierno con que hablaba de él y mucho más esa noche, en que precisamente el carácter sagrado que atribuía a la comida daba por resultado el que se negara a turbar su ceremonial. Pero para ganarme una chispa más de éxito, no dudé en mentir y decirle que no era ya a mí a quien se le había ocurrido escribir a mamá, sino ella, la que al separarnos me recomendó que no dejara de contestarle respecto a una cosa que yo tenía que buscar y que se enfadaría mucho si no se le entregaba la carta. Se me figura que Francisca no me creyó, porque al igual de los hombres primitivos, cuyos sentidos eran más potentes que los nuestros, discernía inmediatamente y por señales para nosotros inaprensibles cualquier verdad que quisiéramos ocultarle. Se detuvo mirando el sobre 5 minutos, como si el examen del papel y la forma de la letra fueran a enterarla de la naturaleza del contenido o a indicarle a qué artículo del código tenía que referirse. Luego salió con aspecto de resignación, que al parecer significaba: «Qué desgracia para unos padres tener un hijo así». Volvió al cabo de un momento a decirme que estaban todavía en el helado y que el maestresala no podía dar la carta en ese instante delante de todo el mundo, pero que cuando estuvieran terminando ya buscaría la manera de entregarla. Inmediatamente mi ansiedad decayó. Ahora ya no era como hacía un instante. Ahora ya no me había separado de mi madre hasta mañana, puesto que mi esquelita iba, enojándose sin duda, y más aún por esta artimaña, me revestiría de ridículo a los ojos de Swann, a hacerme penetrar, invisible y gozoso, en la misma habitación donde ella estaba. Iba a hablarle de mí al oído, puesto que ese comedor vedado y hostil, en el cual no hacía aún más que un momento hasta el helado y los postres, me parecían encubrir placeres malignos y mortalmente tristes, porque mamá los saboreaba lejos de mí, iba a abrírseme como un fruto maduro que rompe su piel y dejaría brotar para lanzarla hasta mi embriagado corazón la atención de mi madre al leer la carta. Ya no estaba separado de ella. Las barreras habían caído y nos enlazaba un hilo deleitable, y no se acababa todo ahí. Mamá iba a venir, sin duda. Yo me creía que si Swann hubiera leído mi carta y adivinado su finalidad, se habría reído de la angustia que yo sentía. Por el contrario, como mucho más tarde supe, una angustia semejante fue su tormento durante muchos años de su vida. Quizá nadie me hubiera entendido mejor que él. Esa angustia que consiste en sentir que el ser amado se halla en un lugar de fiesta donde nosotros no podemos estar, donde no podemos ir a buscarlo. A él se le enseñó el amor, a quien está predestinada esa pena, que la acaparará y la especializará, pero que cuando entra en nosotros, como a mí me sucedía, antes de que el amor haya hecho su aparición en nuestra vida, flota esperándolo, vaga y libre, sin atribución determinada, puesta hoy al servicio de un sentimiento y mañana de otro, ya de la ternura filial, ya de la amistad por un camarada.
Y la alegría con que yo hice mi primer aprendizaje cuando Francisca volvió a decirme que entregarían mi carta, la conocía Swann muy bien. Alegría engañosa que nos da cualquier amigo, cualquier pariente de la mujer amada, como cuando al llegar al palacio o al teatro donde está ella, para ir al baile, a la fiesta o al estreno donde la verá, nos descubre vagando por allí fuera en desesperada espera de una ocasión para comunicarnos con la amada. Nos reconoce, se acerca familiarmente a nosotros, nos pregunta qué estábamos haciendo, y como nosotros inventamos un recado urgente que tenemos que dar a su pariente o amiga, nos dice que no hay cosa más fácil, que entremos en el vestíbulo y que él nos la mandará antes de que pasen 5 minutos. Cuánto queremos, como en ese momento quería yo a Francisca, al intermediario bien intencionado, que con una palabra nos convierte en soportable, humana y casi propicia, la fiesta inconcebible e infernal en cuyas profundidades nos imaginábamos que había torbellinos enemigos, deliciosos y perversos, que alejaban a la amada de nosotros, que le inspiraban risa hacia nuestra persona. A juzgar por él, por este pariente que nos ha abordado y que es uno de los iniciados en esos misterios crueles, los demás invitados de la fiesta no deben ser muy infernales. Por una brecha inesperada entramos en estas horas inaccesibles de suplicio, en que ella iba a gustar de placeres desconocidos, y uno de los momentos cuyo sucederse iba a formar esas horas placenteras, un momento tan real como los demás, aún más importante para nosotros, porque nuestra amada tiene mayor participación en él, nos le representamos, le poseemos, le dominamos, le creamos casi el momento en que le digan que estamos allí abajo esperando. Y sin duda, los demás instantes de la fiesta no deben ser de una esencia muy distinta a ese. No deben contener más delicias, ni ser motivo para hacernos sufrir. Porque el bondadoso amigo nos ha dicho, sí, le encantará bajar. Le gustará mucho más estar aquí hablando con usted que aburrirse allá arriba. Pero ay, Swann lo sabía ya por experiencia. Las buenas intenciones de un tercero no tienen poder ninguno para con una mujer que se molesta al verse perseguida hasta en una fiesta por un hombre a quien no quiere. Muchas veces el amigo vuelve a bajar él solo. Mi madre no subió, sin consideración alguna, con mi amor propio, interesado en que no fuera desmentida la fábula de aquel encargo que según yo inventé me diera mamá de buscar una cosa, y sin consideración alguna, con mi amor propio, me mandó a decir con Francisca, no tiene nada que contestar. Esas palabras que luego he oído tantas veces en boca de porteros de palaces o lacayos de garitos, dirigidas a una pobre muchacha que se extraña al oírlas. ¿Cómo? No ha dicho nada. No es posible. Dice usted que le han dado mi carta. Bueno, esperaré un poco. Y lo mismo que la muchacha asegura invariablemente, que no necesita esa otra luz suplementaria que el portero quiere encender en honor suyo, y se está allí, sin oír más que las pocas frases sobre el tiempo que hace, cambiadas entre el portero y un botones al que envía de pronto, al fijarse en la hora que es, a enfriar en hielo la bebida de un cliente. Así yo declinaba el ofrecimiento de Francisca de hacerme una taza de tilo o estarse conmigo. La dejaba volver a su cocina. Me acostaba y cerraba bien los ojos, procurando no oír la voz de mis padres, que estaban en el jardín tomando café. Pero al cabo de unos segundos me di cuenta de que al escribir a mamá, al acercarme tanto a ella, aun a riesgo de enojarla, tanto que creí tocar ya con el momento de volver a verla, me había cerrado a mí mismo la posibilidad de dormirme,
sin haberla visto. Y los latidos de mi corazón me eran cada vez más dolorosos, porque yo acrecía mi propia agitación, predicándome una calma que no era sino la aceptación de mi desgracia. De repente mi ansiedad decayó y me sentí invadir por una gran felicidad, como cuando una medicina muy fuerte empieza a hacer efecto y nos quita un dolor. Es que acababa de decidirme a no probar a dormir sin haber visto a mamá, de besarla, costase lo que costase, cuando subiese a acostarse, aún con la seguridad de que luego estuviera enfadada conmigo mucho tiempo. La calma que sucedió al acabarse mis angustias me dio una alegría extraordinaria, no menos que la espera, la sed y el temor al peligro. Abrí la ventana sin hacer ruido, me senté a los pies de la cama, no me moví apenas para que no me sintieran desde abajo. Afuera las cosas también parecían estar inmóviles y en muda atención para no perturbar el claror de la luna, que duplicaba y alejaba todo objeto al extender ante él su propio reflejo, más denso y concreto que él mismo, y así adelgazaba y agrandaba a la par el paisaje, como un plano doblado que se va desplegando. Movíase aquello que debía moverse, el follaje de algún castaño. Pero su estremecimiento, minucioso y total, ejecutado hasta los menores matices y las extremas delicadezas, no se vertía sobre los demás, no se fundía con ello. Permanecía circunscrito. Expuestos sobre aquel fondo de silencio que no absorbía nada, los rumores más lejanos, que debían venir de jardines situados al otro extremo del pueblo, percibíanse, detallados con tal perfección, que ese efecto de lejanía parecía que lo debían tan solo a su pianísimo, como esos movimientos en sordina también ejecutados por la orquesta del conservatorio, que aunque no perdamos una sola nota de ellos, nos parece oírlos fuera de la sala de conciertos, y que hacían a todos los abonados antiguos y también a las hermanas de mi abuela, cuando Swann les daba sus billetes, aguzar el oído como si oyeran el lejano avanzar de un ejército en marcha que aún no había doblado la esquina de la calle de Trevis. Yo sabía que aquel trance en que me colocaba era uno de los que podrían acarrearme por parte de mis padres las más graves consecuencias, mucho más graves, en verdad, de lo que hubiera podido suponer ningún extraño, y que cualquier persona de fuera habría creído derivadas de faltas verdaderamente bochornosas. Pero en la educación que a mí me daban, el orden de las faltas no era el mismo que en la educación de los demás niños. Me habían acostumbrado a poner en primera línea, sin duda, por ser aquellas contra las cuales necesitaba precaverme más cuidadosamente, esas faltas cuyo carácter común era, según yo comprendo ahora, el que se incurre en ellas al ceder a un impulso nervioso. Pero entonces no se pronunciaba esa palabra, no se declaraba ese origen que pudiera hacerme creer que el sucumbir tenía excusa y que era incapaz de resistencia. Pero yo conocía muy bien esas faltas en la angustia que les precedía y en el rigor del castigo que llegaba después. Bien sabía que la que acababa de cometer era de la misma familia que otras, por la que fui severamente castigado, pero más grave aún. Cuando fuera a ponerme delante de mi madre en el momento de subir ella a acostarse, y viera que me había estado levantando para decirle adiós, ya no me dejarían estar en casa y al día siguiente me mandarían al colegio. Era cosa segura. Pues bien, aunque tuviera que tirarme por la ventana 5 minutos más tarde, prefería hacerlo. Lo que yo quería de mi madre era decirle adiós, y ya había ido muy lejos por aquel camino que llevaba a la realización de mi deseo para volverme atrás. Oí los pasos de mis padres que acompañaban a Swann, y cuando el cascabel de la puerta me indicó que acababa de marcharse, me puse a la ventana. Mamá estaba preguntando a mi padre
si le había parecido bien la langosta y si el señor Swan había repetido del helado de café y del de pistacho. «Los dos me han parecido buenos», dijo mi madre. «Otra vez probaremos con otra esencia». «No os podéis figurar lo que me parece que cambia Swan», dijo mi tía. «Está viejísimo». Mi tía tenía tal costumbre de ver siempre en Swan al mismo adolescente que se extrañaba al descubrirle de pronto más en años de lo que ella le echaba. Mis padres, además, comenzaban a ver en él esa vejez anormal, excesiva, vergonzosa y merecida de los solteros, de todas las personas para las cuales parece que el gran día, que no tiene día siguiente, sea más largo que para los demás, porque para ellos está vacío y los momentos van adicionándose desde la mañana sin llegar a dividirse después entre los hijos. Creo que le da muchos disgustos la bribona de su mujer, que vive, como sabe todo Comray, con un tal señor de Charlos. Es la irrisión de todo el mundo. Mi madre nos hizo observar que, sin embargo, desde hacía algún tiempo no estaba tan tristón. Ya no hace tanto como antes el ademán ese de su padre de secarse los ojos y pasarse la mano por la frente. Yo creo que en el fondo ya no quiere a esa mujer. «Claro que no la quiere», contestó mi abuelo. «Tuve ya hace tiempo una carta suya que por lo pronto no me convenció y que no deja lugar a duda respecto a los sentimientos que abriga hacia su mujer, por lo menos al amor que le tenga». «Ah, ya he visto que no le habéis dado las gracias por el vino de Asti», añadió mi abuelo dirigiéndose a sus dos cuñadas. «Que no le hemos dado las gracias, ya lo creo. Y me parece aquí, para entre nosotros, que nos ha salido muy bien», contestó mi tía Flora. «Sí, te salió perfectamente, yo te admiré», dijo mi tía Celina. «Tú también se lo has dicho muy bien. Sí, la verdad es que estoy bastante contenta de mi frase sobre los vecinos amables. ¿Y a eso lo llamáis dar las gracias?», exclamó mi abuelo. «Eso sí que lo he oído. Pero ¿cómo me iba a figurar que se refería a Swan? Podéis estar seguras de que él no se ha enterado. Ya lo creo. Swan no es tonto, y no me cabe duda de que ha sabido apreciarlo. No iba a decirle cuántas eran las botellas y lo que costaban». Mis padres se quedaron solos. Sentáronse un momento y luego mi padre dijo: «Bueno, pues si tú quieres, subiremos a acostarnos. Como quieras, aunque yo no tengo pizca de sueño. No será ese anodino helado de café el que me haya desvelado. Veo luz en la cocina. Y ya que Francisca está levantada esperándome, voy a decirle que me desbroche el corsé mientras que tú te desnudas». Y mi madre abrió la puerta con celosía del vestíbulo, que daba a la escalera. La oí que subía a cerrar su ventana. Sin hacer ruido salí al pasillo. Tan fuerte me latía el corazón que me costaba trabajo andar. Pero ya no me latía de ansiedad, sino de espanto y de alegría. Vi en el hueco de la escalera la luz que proyectaba la bujía de mamá. Por fin la vi a ella y eché a correr hacia sus brazos. En el primer momento me miró con asombro, sin darse cuenta de lo que pasaba. Luego en su rostro se pintó una expresión de cólera. No me decía una palabra. En efecto, por cosas menos importantes que aquella, había estado sin dirigirme la palabra varios días. Si mamá me hubiera hablado, eso habría sido reconocer que se podía seguir hablando conmigo. Y además me hubiese parecido aún más terrible cosa, como señal de que ante la gravedad del castigo que me esperaba, el silencio y el enfado eran pueriles. Una palabra hubiera sido la tranquilidad con que se contesta a un criado cuando ya está decidido el despedirlo. El beso que se da a un hijo cuando se le manda sentar plaza. Beso que se le hubiera negado si todo se redujera a una desaveniencia de 2 días. Pero mamá oyó a mi padre subir del tocador, en donde estaba desnudándose, y para evitar el regaño que me echaría, me dijo con voz entrecortada por la cólera: «Anda, corre,
Por lo menos que no te vea aquí tu padre esperando como un tonto. Pero yo seguía diciéndole, ven a la alcoba a darme un beso. Aterrorizado al ver cómo subía por la pared el reflejo de la bujía de mi padre, pero utilizando su inminente aparición como un medio de intimidación, en la esperanza de que mamá, para que mi padre no me encontrara allí, si ella seguía negándose, me dijera, vuelve a tu cuarto, que yo iré. Pero ya era tarde. Mi padre estaba allí, delante de nosotros. Murmuré sin querer estas palabras que no oyó nadie. Estoy perdido. Pero no hubo nada de eso. Mi padre me negaba constantemente licencias que se me consentían en los pactos más generosos otorgados por mi madre y mi abuela, porque no daba importancia a los principios y para él no existía el derecho de gentes. Por un motivo contingente o sin motivo alguno, me suprimía a última hora un paseo tan habitual ya, tan consagrado, que no se me podía quitar sin cometer dolo, o hacía lo que aquella noche, decirme que me fuera a acostar sin más explicaciones, pero precisamente por carecer de principios en el sentido que da la palabra a mi tía. Tampoco tenía intransigencia. Me miró un momento con cara de extrañeza y de enfado, y en cuanto mamá le explicó con unas cuantas frases embarulladas lo que había pasado, le dijo, pues mira, ya que decías que no tenías sueño, vete con él. Estate un rato en su alcoba. Yo no necesito nada. Pero el que yo tenga sueño no tiene nada que ver. Este niño no se lo puede acostumbrar a... Si no es acostumbrarlo a nada, dijo mi padre, encogiéndose de hombros. Ya ves que el niño tiene pena. El pobre tiene un aspecto atroz. No hay que ser verdugos. ¿Qué vas a sacar en limpio con que se te ponga malo? Ya que hay 2 camas en su cuarto, di a Francisca que te prepare la grande. Por esta noche duerme en su alcoba. Vamos. Buenas noches. Yo, que no tengo tantos nervios como vosotros, voy a acostarme. No era posible dar las gracias a mi padre. Lo que él llamaba sensiblerías le hubiera irritado. Yo no me atrevía a moverme. Allí estaba el padre aún delante de nosotros, enorme, envuelto en su blanco traje de dormir y con el pañuelo de cachemira que se ponía en la cabeza desde que padecía de jaquecas, con el mismo ademán con que Abraham, en un grabado, copia de Benozzo Gozzoli, que me había regalado Swann, dice a Sara que tiene que separarse de Isaac. Ya hace muchos años de esto. La pared de la escalera por donde yo vi ascender el reflejo de la bujía, hace largo tiempo que ya no existe. En mí también se han deshecho muchas que yo creía que durarían siempre, y se han alzado otras nuevas, preñadas de penas y alegrías nuevas que entonces no sabía prever. Lo mismo que hoy me son difíciles de comprender muchas de las antiguas. Hace mucho tiempo que mi padre ya no puede decir a mamá, vete con el niño. Para mí nunca volverán a ser posibles horas semejantes. Pero desde que hace poco otra vez empiezo a percibir, si escucho atentamente, los sollozos de aquella noche, los sollozos que tuve valor para contener en presencia de mi padre y que estallaron cuando me vi a solas con mamá. En realidad, esos sollozos no cesaron nunca. Y porque la vida va callándose cada vez más en torno de mí, es por lo que los vuelvo a oír, como esas campanitas de los conventos también veladas durante el día por el rumor de la ciudad, que parece que se pararon, pero que tornan a tañer en el silencio de la noche. Aquella la pasó mamá en mi cuarto, en el mismo momento en que acababa de cometer una falta tan grande que ya esperaba que me echaran de casa. Mis padres me concedían mucho más de lo que hubiera logrado de ellos como recompensa de una buena acción. Y hasta en aquella hora en que se manifestaba de modo tan benéfico, el comportamiento de mi padre conmigo conservaba algo de aquel carácter de cosa arbitraria e inmerecida que lo distinguía
y que derivaba de que su conducta obedecía más bien a circunstancias fortuitas que a un plan premeditado. Puede ser que hasta aquello que yo llamaba su severidad, cuando me mandaba acostar, era menos digno de ese nombre que la severidad de mi madre o mi abuela, porque su naturaleza, mucho más distinta de la mía en ciertos puntos que la de mi mamá y de mi abuelita, probablemente no había adivinado hasta entonces lo que yo sufría todas las noches, cosas que ellas sabían muy bien. Pero me querían lo bastante para no consentir en ahorrarme esa pena. Querían enseñarme a dominarla con objeto de disminuir mi sensibilidad nerviosa y dar fuerza a mi voluntad. Mi padre, que sentía por mí un afecto de otro género, no sé si hubiera tenido ese valor. Pero una vez que comprendió que yo pasaba pena, dijo a mi madre que fuera a consolarme. Mamá se quedó aquella noche en mi cuarto, y como para no aguar con remordimiento alguno esas horas tan distintas de lo que yo lógicamente me esperaba, cuando Francisca preguntó al comprender que pasaba algo, viendo a mamá sentada a mi lado, mi mano en la suya y dejándome llorar sin reñirme, ¿qué le sucedía al señorito que lloraba tanto? Mamá contestó, ni él mismo lo sabe. Está nervioso. Prepáreme enseguida la cama de grande y suba usted a dormir. Y así, por vez primera, mi pena no fue ya considerada como una falta punible, sino como un mal involuntario que acababa de tener reconocimiento oficial, como un estado nervioso del que yo no tenía la culpa, y me cupo el consuelo de no tener que mezclar ningún escrúpulo a la amargura de mi llanto, de poder llorar sin pecar. Y no fue poco el orgullo que sentí delante de Francisca por esa vuelta que habían dado las cosas humanas, que una hora después de aquella negativa de mamá de subir a mi cuarto y de su desdeñoso recado de mandarme a dormir, me elevaba a la dignidad de persona mayor y de un golpe me colocaba en una especie de pubertad de la pena, de emancipación de las lágrimas. Debía sentirme feliz y no lo era. Apréciame que mi madre acababa de hacerme una concesión que debía costarle mucho, que era la primera abdicación, por su parte, de un ideal que para mí concibiera, y que ella tan valerosa se confesaba vencida por primera vez, que si yo había ganado una victoria, era a ella a quien se la gané, que había logrado, como pudieran haberlo hecho la enfermedad, las penas o los años, aflojar su voluntad y quebrantar su ánimo, y que aquella noche comenzaba una era nueva y sería una triste fecha. De haberme atrevido, habría dicho a mamá, no quiero que te acuestes aquí. Pero conocía bien aquella práctica discreción suya, realista, diríamos hoy, que templaba en su persona la naturaleza ardientemente idealista de mi abuela, y me daba cuenta de que ahora que el mal ya estaba hecho, prefería dejarme saborear por lo menos el placer de la calma y no ir a molestar a mi padre. Verdad que el hermoso rostro de mi madre tenía aún el brillo de la juventud aquella noche en que me guardaba cogida las manos, intentando acabar con mi llanto. Pero precisamente se me figuraba que aquello no debía ser, y su cólera habría sido menos penosa para mí que aquella dulzura nueva, desconocida de mi infancia, y que con una mano impía y furtiva acababa de trazar en su alma la primera arruga y pintarle la primera cana. Esta idea me hizo llorar aún más, y entonces vi a mamá, que conmigo no se dejaba nunca llevar por ningún enternecimiento, dejarse ganar de pronto por el mío, y vi que refrenaba sus ganas de llorar. Como se diera cuenta de que yo lo había notado, me dijo riendo, este gorrión, este tontito, va a volver a su mamá, tan boba como él, si seguimos así. Vamos a ver, ya que ninguno de los dos tenemos sueño. En vez de estar aquí cansándonos los nervios, hagamos algo. Vamos a coger un libro de los tuyos.
pero yo no tenía allí ninguno. No te disgustarás luego si te sacara ahora los libros que te va a regalar la abuela el día de tu santo. Piénsalo bien. No vas luego a quejarte de que no te dan nada pasado mañana. La proposición me encantó. Mamá fue por un paquete de libros que a través del papel que los envolvía no me dejaron adivinar más que su forma apaisada, pero que ya en su primer aspecto, aunque sumario y velado, eclipsaban a la caja de pinturas del día del Año Nuevo y a los gusanos de seda del año anterior. Los libros eran La Mare au Diable, François Le Champy, La Petite Fadette y Le Maître Sonier. Según supe más tarde, mi abuela había escogido primeramente las poesías de Musset, un volumen de Rousseau e Indiana, que si juzgaba las lecturas frívolas tan dañinas como los bombones y los dulces, no creía en cambio que los grandes hálitos del genio ejercieran sobre el ánimo, ni siquiera el de un niño, una influencia más peligrosa y menos vivificante que el aire libre y el viento suelto. Pero como mi padre casi la llamó loca al saber los libros que quería regalarme, volvió ella en persona al librero de Joy le Vicomte para que no me expusiera a quedarme sin regalo. Hacía un día de fuego. Regresó tan mala que el médico advirtió a mi madre que no la dejara cansarse así. Y cayó sobre las 4 novelas campestres de George Sand. «Hija mía», decía a mamá, «nunca podré decidirme a regalar a este niño un libro mal escrito». En realidad, no se resignaba nunca a comprar nada de que no se pudiera sacar un provecho intelectual, sobre todo ese que nos procuran las cosas bonitas, al enseñarnos a ir a buscar nuestros placeres en otra cosa que en la satisfacción del bienestar y de la vanidad. Hasta cuando tenía que hacer un regalo de los llamados útiles, un sillón, unos cubiertos o un bastón. Los buscaba en las tiendas de objetos antiguos, como si habiendo perdido su carácter de utilidad con el prolongado desuso, parecieran ya más aptos para contarnos cosas de la vida de antaño que para servir a nuestras necesidades de la vida actual. Le hubiera gustado que yo tuviera en mi cuarto fotografías de los monumentos y paisajes más hermosos. Pero en el momento de ir a comprarlas, y aunque lo representado en la fotografía tuviera un valor estético, le parecía enseguida que la vulgaridad y la utilidad tenían intervención excesiva en el modo mecánico de la representación en la fotografía, y trataba de ingeniárselas para disminuir, ya que no para eliminar totalmente, la trivialidad comercial, de sustituirla por alguna cosa artística más para superponer como varias capas o espesores de arte. En vez de fotografías de la catedral de Chartres, de las fuentes monumentales de Saint-Cloud o del Vesubio, preguntaba Swann si no había ninguna artista que hubiera pintado eso y prefería regalarme fotografías de la catedral de Chartres, de Corot, de las fuentes de Saint-Cloud, de Hubert Robert y del Vesubio, de Turnen, con lo cual alcanzaba un grado más de arte. Pero aunque el fotógrafo quedase así eliminado de la representación de la obra maestra o de la belleza natural, sin embargo el fotógrafo volvía a recobrar sus derechos al reproducir aquella interpretación del artista. Llegada así al término fatal de la vulgaridad, aún trataba mi abuela de defenderse. Y preguntaba a Swann si la obra no había sido reproducida en grabado, prefiriendo, siempre que fuera posible, los grabados antiguos y que tienen un interés más allá del grabado mismo, como por ejemplo los que representan una obra célebre en un estado en que hoy ya no la podemos contemplar, como el grabado hecho por Morgan de la Cena de Leonardo antes de su deterioro. No hay que ocultar que los resultados de esta manera de entender el regalo no siempre fueron muy brillantes. La idea que yo me formé de Venecia en un dibujo del Tiziano, que dice tener por fondo la laguna, era mucho menos exacta de la que me hubiera formado con simples fotografías. En casa ya habíamos perdido la cuenta, cuando mi tía quería formular una requisitoria contra mi abuela de los sillones regalados por ella a recién casados
o a matrimonios viejos que a la primera tentativa de utilización se habían venido a tierra, agobiados por el peso de uno de los destinatarios. Pero mi abuela hubiera creído mezquino el ocuparse demasiado de la solidez de una madera en la que aún podía distinguirse una florecilla, una sonrisa y a veces un hermoso pensamiento de tiempos pasados. Hasta aquello que en esos muebles respondía a una necesidad, como lo hacía de un modo al que ya no estamos acostumbrados, la encantaba. Lo mismo que esos viejos modos de decir en los que discernimos una metáfora borrada en el lenguaje moderno por el roce de la costumbre. Y precisamente las novelas campestres de George Sand, que me regalaba el día de mi santo, abundaban como un mobiliario antiguo de expresiones caídas en desuso y convertidas en imágenes, de esas que ya no se encuentran más que en el campo. Y mi abuela las había preferido lo mismo que hubiera alquilado con más gusto una hacienda que tuviera un palomar gótico o cualquier cosa de esas viejas que ejercen en nuestro ánimo una buena influencia, inspirándole la nostalgia de imposibles viajes por los dominios del tiempo. Mamá se sentó junto a mi cama. Había cogido François Le Champi, libro que por el color rojizo de su cubierta y su título, incomprensible, tomaba a mis ojos una personalidad definida y un misterioso atractivo. Yo nunca había leído novelas de verdad. Oí decir que George Sand era el prototipo del novelista, y ya eso me predisponía a imaginar en François Le Champi algo de indefinible y delicioso. Los procedimientos narrativos destinados a ejercitar la curiosidad o la emoción, y algunas expresiones que despiertan sentimientos de inquietud o melancolía y que un lector un poco culto reconoce como comunes a muchas novelas, me parecían a mí únicos porque yo consideraba un libro nuevo, no como una cosa de la que hay muchas semejantes, sino como una persona única, sin razón de existir más que en sí misma, y se me representaba como una emanación inquietante de la esencia particular a François Le Champi. Percibía yo por debajo de aquellos acontecimientos tan corrientes, de aquellas cosas tan ordinarias y de aquellas palabras tan usuales, algo como una extraña entonación, como una acentuación rara. La acción comenzaba a enredarse, la encontraba oscura con tanto más motivo que por aquel tiempo, muchas veces al estar leyendo, me ponía a pensar en otra cosa por espacio de páginas enteras. Y a las lagunas que esta distracción abría en el relato, se añadía, cuando era mamá la que me leía alto, el que se saltaba todas las escenas de amor. Y todos los raros cambios que suceden en la actitud respectiva de la molinera y del muchacho, que solo se explican por el avance de un amor que nace, se me aparecían teñidos de un profundo misterio, que yo creía que tenía su origen en ese nombre desconocido y suave de Champi, nombre que vertía, sin que yo supiera por qué, sobre el niño que lo llevaba, su color vivo, purpúreo y encantador. Si mi madre no era una lectora fiel, lo era en cambio admirable para aquellas obras en que veía el acento de un sentimiento sincero, por el respeto y la sencillez de la interpretación y por la hermosura y suavidad de su tono. En la misma vida, cuando eran personas vivas y no obras de arte las que excitaban su ternura o su admiración, conmovía al ver con qué diferencias apartaba de su voz, de sus ademanes o de sus palabras el relámpago de alegría que hubiera podido hacer daño a esa madre que perdió un hijo hacía tiempo. El recuerdo de un día de cumpleaños o de santo que trajera a la mente de un viejo sus muchos años, o la frase de asuntos domésticos, acaso desagradable para este joven sabio. Asimismo, cuando leía la prosa de George Sand, que respira siempre esa bondad y esa distinción moral que mi abuela enseñara a mi madre a considerar como superiores a todo en la vida,
y que mucho más tarde le enseñé yo a no considerar como superiores a todo en los libros, atenta a desterrar de su voz toda pequeñez y afectación que pudieran poner obstáculo a la ola potente del sentimiento. Revestía de toda la natural ternura y de toda la amplia suavidad que exigían a estas frases que parecían escritas para su voz y que, por así decirlo, entraban cabalmente en el registro de su sensibilidad. Para iniciarlas en el tono que es menester, encontraba ese acento cordial que existió antes que ellas y que las dictó, pero que las palabras no indican. Y gracias a ese acento amortiguaba al pasar toda crudeza en los tiempos de los verbos. Daba al imperfecto y al perfecto la dulzura que hay en lo bondadoso y la melancolía que hay en la ternura. Encaminaba la frase que se estaba acabando hacia la que iba a empezar, acelerando o conteniendo la marcha de las sílabas para que entraran todas, aunque fueran de diferente cantidad, en un ritmo uniforme, e infundía a esa prosa tan corriente una especie de vida sentimental e incesante. Mis remordimientos se calmaron y me entregué a la dulzura de aquella noche que iba a pasar con mamá a mi lado. Sabía que una noche así no podría volver, que el deseo para mí más fuerte del mundo, tener a mi madre en mi alcoba durante estas horas nocturnas, estaba muy en pugna con las necesidades de la vida y el sentir de todos, para que la realización que aquella noche le fue concedida pasara de ser cosa ficticia y excepcional. Al día siguiente retornarían mis angustias y ya no tendría allí a mamá. Pero cuando esas angustias mías estaban en sosiego, ya no las comprendía. Además, mañana estaba aún muy lejos, y yo me decía que ya tendría tiempo de hacer ánimo, aunque no podría hacer mucho, que se trataba de cosas que no dependían de mi voluntad, y que si me parecían más evitables, era por el espacio que aún me separaba de ellas.